flagelo, te diría que está empezando a golpear el día a día de los norteamericanos, ¿no? Algunos de los precios que vos ves, los aumentos de precios que vos ves que se dieron en el último año, son bastante fuertes, pero además son cosas que los norteamericanos consumen en su día a día. El principal es la nafta, ¿no? El 40% ha sido el aumento promedio que mostraron los combustibles en el último año. Viajar es más caro, andar en auto es más caro, comer es más caro, ¿no? Algunos productos típicos de la mesa de Estados Unidos, como son el tocino, los huevos, el pollo, la carne roja, se han encarecido entre un 10 y un 18%. El tocino, por ejemplo, que es algo muy común que se consume acá en el desayuno, ha subido un 18%. La carne también ha tenido aumentos de 2 dígitos, y esto obviamente le empieza a generar primero un dolor de cabeza al presidente Joe Biden, que se encuentra de alguna manera atado de manos, no tiene muchos recursos para atacar la suba de precios, más que tratar de aceitar las cadenas de producción globales, y le pone también mucha presión a la Reserva Federal para acelerar la suba de tasa de interés, que como vos sabés eso va a tener un efecto, va a repercutir sobre el resto de la economía global y en particular sobre las economías emergentes como la Argentina, no solamente porque encarece el financiamiento internacional, sino porque también tira para abajo un poco el precio de los productos que exporta la Argentina, las materias primas, las famosas commodities. Claro, y eso es muy importante, Rafael, porque si vos subís la tasa de interés, que la perspectiva es que el primer gran aumento esté en marzo, pero que haya 3 o 4 en el año, en esta dinámica que vos describís de inflación, si eso ocurre, hay muchos que se tientan con comprar bonos del Tesoro norteamericano que rinden a 10 años 2% anual hoy, que puedan rendir 2,5, 3 o 4 en una inversión, se supone, entre comillas, hipersegura, nunca se defaulteó, siempre se pagó, y dejen de apostar a commodities o dejen de invertir en economías emergentes, mucho más riesgosas, y que más temprano que tarde, en el caso de Argentina, siempre hay una excusa para no pagar. ¿Se entiende lo que queremos marcar, verdad, Rafael? Sí, sí, sí. Sí, obviamente cambia un poco el entorno internacional financiero a partir de este giro en la política monetaria de Estados Unidos, que todos esperan ahora se va a dar un poquito más temprano de lo que se preveía este año, porque la perspectiva es que la suba de precios no va a aflojar hasta el segundo semestre de 2022. Antes, el año pasado, cuando se decía que la inflación era un fenómeno transitorio, que la suba de precios se debían más que nada a la reactivación de la pandemia y a los problemas que tenían las cadenas de suministro globales, la perspectiva, el panorama que te ofrecían en la Reserva Federal, el Fondo Monetario, incluso en la Casa Blanca, era que para fin de año, a principio de este año, este problema se iba a terminar. Ahora no, cada vez lo van pateando para más adelante, y por eso los hacedores de política, sobre todo la Reserva Federal, enfrenta mucha presión para hacer frente a este problema y poner un poquito más de estabilidad en los aumentos de precios, como te decían, genera muchísima preocupación en la gente. Eso a pesar de que la economía está andando bien, crece muy fuerte, genera empleo, los salarios reales siguen creciendo, pero la inflación es hoy por hoy una preocupación, un dolor de cabeza para toda la gente. Y está muy bien lo que marcás, porque además ahí lo que se está cotizando mucho es la mano de obra, el cuentapropista también está cobrando por encima de lo que cobraba prepandemia. Y lo que hay es un proceso de cuello de botella, pongámoslo en estos términos, ayúdame Rafael, en términos de los puertos, en términos de la producción, consumo retrasado, etcétera, que obviamente genera una tensión desde la demanda adicional a una oferta que es limitada y por lo tanto ahí tenés la suba de impuestos, porque no está pudiendo la economía reaccionar tan rápido como el consumo lo está demandando. ¿Está bien? Sí, sí. El caso más, creo, más nítido donde se ve eso ha sido en la producción de automóviles. Exacto, claro, muy bien. Los autos se han encarecido muchísimo y también se encareció mucho el alquiler de los autos, porque la mayoría de las compañías, Hertz, Avis, Enterprise, por nombrarte un par, se desprendieron de muchísimos automóviles de su flota durante la pandemia, porque obviamente nadie viajaba, nadie alquilaba autos, y ahora tienen muchos problemas para rearmar sus flotas y para hacer frente a la demanda mientras la gente obviamente viaja Claro. más, ¿no? Y ahí tenés el problema de algunos componentes de la producción de autos que por este problema que describía vos en las cadenas de producción globales vienen muy, muy rezagados respecto a la demanda. Correcto. Por último, lo veo el doctor Carlitos Regazzoni, que ya llegó, ya está con nosotros. Nos vamos a meter lleno en el capítulo COVID aquí, etcétera, y en otros temas, pero lo veo a él y digo, acá en la Argentina siempre el tema aumentos de medicamentos en los últimos tiempos y en medio de la pandemia dio mucho que hablar. ¿En Estados Unidos también o están como exentos de...? Porque te aumentó mucho el tocino, aumentó mucho el vehículo, ¿los medicamentos también o no tanto? Sí,
pero es un tema muchísimo más complejo que el de este rebrote inflacionario que estamos teniendo ahora, porque el costo de la salud es un problema histórico de Estados Unidos al cual todos los gobiernos en las últimas décadas, te diría, por lo menos desde Bill Clinton en adelante, han tratado de afrontar. La salud en Estados Unidos es muy, muy cara, las prepagas en Estados Unidos son muy caras, los medicamentos, los prescription drugs, como se le llama aquí, los medicamentos con receta, son muy caros. Por lo tanto, todos los gobiernos intentan implementar alguna política, algún giro que permita traer para abajo, tirar para abajo el costo de los medicamentos, tirar para abajo el costo de la salud. Y de hecho, hoy Biden habló y tocó este tema, ¿no? Es un problema, te diría, estructural, mucho más que este fenómeno coyuntural que estamos viendo de la inflación, pero que afecta muchísimo, obviamente, a las familias cuando tienen que hacer frente a algún problema de salud muy, muy serio. Hay posiciones muy divididas, ¿no? Algunos creen que la solución es una mayor intervención estatal a través del principal programa de salud que tiene el gobierno federal, que se llama Medicare. Esta es la posición que defiende, por ejemplo, el senador socialista Bernie Sanders, Alejandra Ocasio-Cortez, por decirte dos legisladores que gozan de cierta fama mundial, que promueven esta política que se llama Medicare for All, Medicare para todos, ¿no? Desde la derecha, el Partido Republicano, se cree que la solución es tratar de sumar más competencia, ¿no? De tratar de recostarse en los mecanismos de mercado para bajar un poco el precio de los medicamentos, pero como vos bien decías, es un problema muy, muy serio, histórico de Estados Unidos, que ahora se da junto con este problema coyuntural que obviamente termina por agravar todo el panorama. Rafael, enorme abrazo. Gracias por esta diferencia para con nosotros. Hasta la próxima. No, por favor, cuídense mucho. Rafael Matius Ruiz.